Tengan buena noche. Vamos a comenzar entonces con la clase de MongoDB. Espero lo que se tenga preparado para el día de hoy. El objetivo es que de todas maneras en el parcial ya de segundo corte pues comencemos a trabajar bases de datos no relacionales. Aunque propiamente pues el enfoque de la asignatura sea otro, pues se busca que usted pues conozca estas herramientas para que no dependa tanto de las bases de datos relacionales o mejor dicho bases de datos SQL. Para eso entonces lo primero que hay que hacer es descargar una serie de archivos. El primero de ellos es este de acá. Vamos a mirarlo a través de un navegador con el objetivo de que usted vaya teniendo las URL necesarias para instalar Mongo. MongoDB Server se llama la primera aplicación. Esto primero que está acá es Atlas, es la versión web de Mongo, pero a nosotros el que nos interesa es la versión Community. Esto significa que nosotros con este gestor que está acá podemos trabajar Mongo de manera local. Yo ya lo tengo instalado aquí en esta parte, pues no lo voy a volver a descargar, pero pues quiero que sepa que al final lo que se descarga es un ejecutable para Windows. Posteriormente a eso hay otro archivo que se necesita, que se llama Mongo Shell. Mongo Shell sencillamente es la terminal donde yo voy a ingresar los comandos para poder administrar las bases de datos no relacionales en MongoDB. Cuando usted lo descarga pues va a encontrarse que es un .zip. También ya está acá, usted coge y lo descarga y posteriormente pues es una carpeta que contiene los archivos de instalación de esta herramienta. Y por último, Mongo Compass. Resulta y pasa que hay equipos que no soportan la instalación de MongoDB Community. ¿Sí? Se supone que esta herramienta que está acá pues contiene de manera implícita MongoDB Compass. Y Mongas, pues así como usted lo puede ver en pantalla, MongoDB Compass pues es la interfaz gráfica para administrar MongoDB. Entonces digamos que para ciertos equipos no es necesario. Sin embargo, cuando un equipo cuenta con pocos recursos, se hace necesario pues instalar por aparte Mongo Compass. O pues en algunos casos más extremos ni siquiera se puede instalar y pues toca administrarlo a punta de comandos. Vamos entonces con el proceso de instalación. Simple y llanamente es primero ejecutar este que está acá. Este es el MongoDB Server. Cuando uno lo ejecuta pues se le da unas opciones, pero pues es cuestión de darle siguiente, siguiente, siguiente. No es más lo que hay que hacer ahí. Obviamente como ya lo tengo instalado pues no quiero hacer este video tan extenso, ¿no? Entonces como ya lo tengo instalado pues no lo voy a hacer, pero pues es simple y llanamente eso. Darle siguiente, 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 siguiente. Posteriormente, cuando nosotros terminamos de instalar eso y efectivamente pues pudo también instalar el Compass, procedemos con la instalación del shell. Para instalar el shell sencillamente es copiar los archivos que están dentro de esta carpeta y llevarlos al directorio raíz de instalación de Mongo, que por lo general pues se encuentra en archivos de programa. Cuando yo me dirijo exactamente aquí a archivos de programa, si usted puede ver bien acá con la lupa, usted se va a encontrar de que efectivamente pues esta fue la carpeta que instaló MongoDB y esta que está acá es la carpeta que usted va a copiar y pegar. Se utiliza con el objetivo de que usted pues pueda trabajar de una manera mucho más fácil, aunque también pues el server tiene integrado una consola para que usted pueda ejecutar los comandos. Cuando yo termino de hacer esto, entonces me dirijo al siguiente apartado. Lo que voy a hacer es ir a variables de entorno y en variables de entorno voy a definir esas dos variables en la variable path. Voy a buscar path acá en Windows. Aquí está. Posteriormente le doy a editar y justamente aquí en esta parte usted va a encontrar pues que estas dos líneas no le van a aparecer, ¿no? De hecho, pues muy seguramente se va a ver muy distinto, ¿no? El objetivo cuál es, que estas dos variables de entorno usted le da aquí donde dice nuevo y posteriormente copia la ruta de instalación de MongoDB Server y Mongo SH o Mongo Shell. Tenga en cuenta también lo siguiente, ¿no? De que efectivamente ambas variables de entorno pues terminan apuntándose a la carpeta bin. Cuando eso ocurre, entonces sencillamente usted le da a aceptar y posteriormente vamos al último paso. El último paso cuál es sencillamente ir al directorio raíz de C y posteriormente crear una carpeta llamada data. Cuando yo creo esta carpeta llamada data, dentro voy a crear otra carpeta llamada db.
y dentro de DB pues es donde van a reposar todos los archivos de Mongo. Efectivamente pues esto que usted está viendo pues es la información que yo tengo en mi MongoDB. Evidentemente cuando usted la cree pues no va a encontrar absolutamente nada. Se necesita para poder inicializar el programa de forma correcta. Ahora vamos a ver cómo se verifica o cómo se sube el servicio de MongoDB. Se hace a través de un CMD y en el CMD vamos a utilizar el siguiente comando. El comando que vamos a utilizar es este, mongod. Cuando yo escribo mongod, pues debe arrancar el servidor de Mongo. Y posteriormente, cuando usted ve algo parecido a esto en pantalla, que no bote ningún error ni absolutamente nada, pues significa que efectivamente pues el servidor está corriendo. Después de eso pasamos a conocer lo que es Mongo Compass. Esta es la interfaz gráfica de Mongo Compass. Lo que quiero que vean en este apartado es lo siguiente. Justamente aquí en la parte de la izquierda está pues para yo generar la conexión. Muy seguramente pues esta conexión la genera por default. Solamente es cuestión, incluso hagámoslo de nuevo también porque de pronto puede ser confuso. Hay veces que no arroja esta parte, ¿no? Nos vamos aquí a conexión y le damos clic aquí donde dice Add New Connection. Posteriormente le coloco un nombre. Después de colocarle el nombre, pues también le puedo definir un color. Si yo necesito identificarlo, le doy donde dice Connect. Y efectivamente pues ya quedó conectado. ¿Qué hago después de esto? Pues muy seguramente usted va a ver estas tres bases de datos que están acá. Esta no creo que la vaya a ver, esta yo la acabo de crear. Vamos a eliminarla. Y la manera para crearlo es sencillamente aquí eligiendo la conexión y posteriormente abriendo Mongo Shell. Cuando yo abro Mongo Shell, entonces aquí es cuando ya comenzamos a practicar los comandos básicos de Mongo. El primer comando pues, que necesitamos aprender es el use. Cuando yo hago un use, sencillamente yo digo que voy a crear una base de datos. Recuerde cuando usted pues miraba lo que era MySQL, ¿no? Cuando usted utilizaba use en MySQL era para indicarle al sistema gestor de bases de datos que iba a trabajar con una base de datos en específico. Aquí en particular cuando yo utilizo un use significa que estoy creando el componente de bases de datos. Tiene que tener en cuenta también lo siguiente y es que cuando yo creo una base de datos pues debo de crear una colección. Si esto no ocurre pues aunque pues yo diga que voy a trabajar con una base de datos llamada universidad pues no me lo va a guardar. Si yo realmente quiero crear esta base de datos tiene que tener por lo menos una colección. Para hacer eso entonces lo hacemos de la siguiente manera. Pronto con menos zoom. A ver. db.create collection, abro paréntesis y dentro de los paréntesis abro comillas. ¿Qué estoy diciendo entonces acá? Voy a colocarle una colección y voy a decir que es docente. Y se ha creado la colección docente. Si yo quisiera ver esto reflejado aquí en la consola, sencillamente voy acá, los tres puntos, y le voy aquí donde dice, perdón, aquí no es, aquí en la base de datos. Para que tome los cambios, refresh database. Cuando yo hago eso, entonces ahí sí, ya queda creado mi base de datos universidad con una colección docente. Siempre se dice que básicamente cuando yo hago esto es como si fuese el equivalente a una tabla en un modelo relacional. Sin embargo, tenga en cuenta eso, ¿no? Que primero pues Mongo es orientado a documentos. Un documento aquí en este caso pues es un archivo JSON. Los archivos JSON siempre tienen una estructura muy concreta que es clave valor, es decir, que viene la definición del campo y posteriormente el valor que va a tomar ese campo.
Y pues evidentemente pues no existe lo que son ni llaves foráneas ni llaves primarias. Aquí sencillamente se hace a través de llamados por medio del nombre o por medio de la ID del objeto. Entonces, continuando con este ejercicio de docentes, vamos otra vez aquí a este apartado. Mongo Shell, sí, estoy trabajando con universidad y estoy diciendo que efectivamente pues hay una colección llamada docentes. ¿Qué más puedo hacer aquí entonces? Entonces vamos a agregar un docente a esa colección. Divi. A ver. Parece que no me deja. Bueno, ok, entonces de pronto un poco más cerca. Divi.docente. Cuando hago un divi.docente, posteriormente lo que yo hago es agregar un componente y lo hago a través de un insert. A partir de aquí, pues usted tiene que entender que las instrucciones del CRUD en MongoDB se dividen en many, se dividen en one, a excepción del find, que en find sería lo equivalente al select. Cuando yo hago un insert, entonces puedo hacer un insert one o un insert many. Y en ese orden de ideas, pues como el mismo nombre lo señala, pues insert one es para agregar un solo elemento, mientras que insert many es para agregar varios elementos de esa parte. Como dije que solamente voy a insertar uno, hago un insert one. Posteriormente abro lo que son paréntesis. Y dentro de esos paréntesis abro lo que son llaves. Cuando yo abro estas llaves, ahí sí ya puedo trabajar con lo que es la estructura del documento. Dicho esto, entonces pasamos a la siguiente parte. Habíamos dicho que era clave valor, lo que significa que si yo defino un campo, tengo que definir también el valor que va a tomar ese campo. Él por lo general, mejor dicho, de manera implícita y automática, pues ya tiene activa la opción de generar IDs, es decir que pues no es necesario definirlo. Vamos a comenzar entonces por el nombre y posteriormente con comillas, ya que se trata de una cadena de texto, pues defino el valor que va a tomar ese nombre. Después de eso, por medio de una coma, coloco, bueno, ese es un pequeño error. Después de eso, por medio de una coma, pues defino más campos de este docente. Y ahora sí, pues hago un insert. Cuando yo hago el insert, pues pasamos a la parte de cómo buscar datos en este sistema gestor de bases de datos. Por lo tanto, lo que yo debo definir es cómo hacerlo a través de un find. Cuando yo utilizo el find, lo hago es para hallar datos dentro de la base de datos. Hay muchísimos find, pero por lo general uno siempre utiliza estos dos. Utiliza un find para hallar todos los valores dentro de una colección o utiliza un find one para hallar un único valor que se encuentre dentro de esa colección. Vamos entonces a hallarlos todos por medio de find. Y posteriormente para utilizar el find lo hago así nomás. Y efectivamente vemos que me está mostrando todos los objetos que están dentro de esta colección. Supongo que efectivamente pues desee usted eliminar este, ¿sí? Para hacer eso, entonces lo hacemos a través de alguno de los campos. Sin embargo, en este caso en particular, como ambos nombres son iguales, ahí tendría dos opciones. Número uno sería eliminarlo por el ID o el número dos sería hacer un update. Vamos a elegir entonces la opción de lo que es el ID. Simple y llanamente copio y hago el delete. Vuelve y juega delete many para borrar muchos, delete one solamente para borrar uno.
Cuando yo hago delete one, tengo que especificar exactamente qué es lo que voy a eliminar. Y pues efectivamente aquí se fue un poco más de información. Efectivamente pues quiero borrarlo es por el ID. Miremoslo entonces. Vemos que se borró. Si nosotros hacemos un find, pues ya solamente debería aparecer un único registro. Y dicho esto, tenemos esta parte de acá. Entonces, ya hemos visto lo que es el find, sería lo equivalente al select. Obviamente el delete sigue siendo el mismo y el insert también sigue siendo el mismo. Por último, y ya para finalizar, pues comenzamos con el update. Para hacer update, sencillamente lo hago de la misma manera que he venido trabajando. Puedo hacer un update many o un update one. Sin embargo, pues la estructura aquí sí cambia un poco, porque efectivamente pues tengo que señalar el campo que estoy buscando y posteriormente el valor que va a tomar al reemplazarlo. Entonces miremoslo. Abro las llaves y después de abrir llaves entonces voy a señalar exactamente el campo que necesito modificar. Voy a decir que voy a cambiar la edad. Después de cambiar la edad, entonces ahora tengo que indicar qué valor va a tomar. También tengo que tener en cuenta eso, ¿no? Este es el campo que estoy buscando, pero pues podría yo buscar pues por cualquiera de estos cuatro campos y el resultado pues seguiría siendo el mismo, ¿no? Es decir, lo que va a comenzar a buscar en la base de datos es dependiendo del criterio, pues va a seleccionar el objeto que tiene que modificar. Para hacer la siguiente parte, separo con una coma y después de eso vuelvo a abrir unas llaves. Cuando yo abro esas llaves, tengo que definir el nuevo valor que se va a tomar. Voy a decir que se da también, pero antes de eso necesito hacer un set. Cuando yo hago el set, vuelvo a abrir otras llaves y posteriormente ahí sí defino ese nuevo campo. De esa manera pues ya tendría por completo lo que se necesita para hacer ese update. Estoy diciendo que entonces en la tabla de docentes actualizo un registro cuya edad sea igual a 34. Y si lo logra hallar, pues ahora a esa edad póngale 25. Y efectivamente vemos que ya terminó de realizar la actualización. ¿Cómo verificamos que esto es correcto? Lo hacemos a través del find. Y como podemos ver, ya se hizo lo que es el update. Digamos que hasta aquí pues llega la explicación en términos generales de lo que es MongoDB. Posteriormente, en el taller que se les va a dejar, pues se necesitan aplicar conceptos un poco más concretos, ¿no? Pero en esencia es eso. ¿Listo? Ahí terminamos.